Vamos pues a orar y vamos a pedir que el Señor hable en nuestro corazón y podamos juntos aprender de su palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Nos encomendamos a ti, a la palabra de tu gracia, y pedimos que nos hables al corazón y que juntos podamos recibir la revelación que tú nos traes al corazón para poder ser siervos tuyos y podamos servir por amor, Señor. Háblanos al corazón, Señor, y que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser interior. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como dije hace un momento, vamos a estar tratando de aprender en este curso y vamos a desarrollar lo que es un manual de procedimientos bíblicos que rigen el ministerio cristiano. Esta es la clase número 1. El título de este mensaje o de esta clase primera es ¿qué significa ser cristiano? Es una pregunta. ¿Qué significa ser cristiano? Y hay una frase que vamos a estar mencionando constantemente como una frase repetitiva para que nos quede bien grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Esa frase es: ser esclavos de Dios implica más que ser meramente su siervo. Repito, ser esclavos de Dios implica más que ser meramente su siervo. Trata de memorizar esta frase para que en el momento en que surja la inquietud o estés ya desarrollando el servicio, siempre venga a tu mente esta frase: yo soy un esclavo de Dios y esto me implica más que ser un mero siervo. ¿Sí? Voy a iniciar hablando acerca de una anécdota, ¿sí? Una anécdota que fue de la vida real, que sucedió en tiempos de los primeros cristianos. Y dice así: soy cristiano, soy cristiano. Esta fue la respuesta de un joven diácono cuando, estando de pie ante el gobernador romano, el gobernador le preguntó cómo se llamaba y él respondió: soy cristiano, soy cristiano. Su vida pendía de un hilo. Fue arrestado, llevado a juicio. Sus acusadores intentaban forzarlo a retractarse de su fe. Sin embargo, él una y otra vez respondía con la misma frase: soy cristiano, soy cristiano. Esto ocurrió más o menos a mediados del siglo II, durante el reinado del emperador Marco Aurelio, época en la que el cristianismo era ilegal y los creyentes por todo el imperio romano enfrentaban la amenaza no solo de la prisión, sino de la tortura y hasta la muerte. Este joven, quien después de su muerte se supo que su nombre era Sanctus, con toda firmeza nunca reveló ni su nombre ni la nación o la ciudad a la que pertenecía, sino que en lengua romana siempre respondió a todas las preguntas con la misma frase: soy cristiano. Finalmente, el joven Sanctus fue condenado a una despiadada y sanguinaria tortura y a la muerte pública en el anfiteatro romano. El día de su ejecución fue cruelmente masacrado por las bestias salvajes. ¿Se pueden imaginar? Pongan un cuadro así en su mente. Este joven siendo masacrado y devorado por las bestias salvajes. Después de eso, lo agarraron y lo sentaron en una silla de hierro ardiendo. Durante la tortura, sus acusadores suponían que su fe se quebrantaría bajo el dolor del tormento. Sin embargo, sus palabras mortales hablaron de un compromiso inmortal, ya que durante todo su sufrimiento
constante y continuamente, él estaba gritando: soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. ¿Se pueden imaginar la escena? Siendo cruelmente torturado. Para Santos, toda su identidad, incluido su nombre, su ciudadanía, su estatus social, estaba solamente en Jesús. Y debido a eso, no pudo dar mejor respuesta a la pregunta que se le hizo acerca de su nombre. Él respondió que era cristiano, y esa designación, esa simple designación, soy cristiano, definía todo lo que él era. Esta misma perspectiva la compartieron otros incontables cristianos de la iglesia primitiva, quien también fueron verdaderos testigos y mártires. Ustedes estudian la historia de los 3, 4 o 5 primeros siglos, y después de la iglesia primitiva, ustedes se van a dar cuenta, hasta la fecha hay mucha gente, mucho cristiano alrededor del mundo siendo torturado y martirizado por la causa de Cristo. Estos verdaderos testigos confundieron a sus perseguidores y a sus oponentes, que cuando los arrestaban, ellos respondían a todas las preguntas diciendo: soy cristiano, soy cristiano. Y es que para ellos, seguir a Jesús era la suma de toda su existencia. Para esos creyentes fieles, el nombre cristiano era mucho más que una mera designación religiosa. El sello de cristianos enfatizaba su profundo amor por el Mesías, ese Mesías crucificado, que además ponía en sus corazones la disposición de ser ellos seguidores de Cristo sin importar el precio a pagar. Ellos habían muerto a su antiguo modo de vida, habiendo nacido de nuevo en la familia de Dios. Ser cristiano para ellos no era simplemente un título, sino una forma completamente de pensamiento, una que tenía serias implicaciones por la manera como vivían y finalmente la manera como morían. Bien, quise leer esta historia con el fin de que juntos podamos responder, considerar y valorar precisamente la pregunta que es el tema: ¿qué significa ser cristiano? ¿Por qué la pregunta? Porque tristemente, no aquí, pero en otros lugares, nos damos cuenta que el día de hoy, en lugar de formar cristianos sólidos en la fe, que nada los mueva, aún a pesar de las pruebas, el sufrimiento, nos encontramos con muchos cristianos de chocolate o con muchos cristianos de plástico, que al menor fuego de la prueba se derriten por situaciones diferentes. El propósito de este curso es que nuestra vida cristiana o nuestro llamarnos cristianos sea un llamarnos cristiano que pueda designar tu vida y designar mi vida como verdaderos siervos de Cristo, que aún a pesar de las pruebas, aún a pesar de las situaciones difíciles, nada nos mueva. Que podamos tomar como ejemplo el ejemplo que nos dejaron aquellos mártires, aquellos primeros cristianos, que no se doblegaba ante las pruebas, ante las circunstancias que les rodeaban. Siempre, en cualquier situación, ellos respondieron con una sola frase: soy cristiano, soy cristiano. Esa es la idea. Por eso quise leer primeramente esa historia. Entonces la pregunta está ahí: para ti, ¿qué significa ser cristiano? ¿Quién puede opinar algo? ¿Quién puede decirnos algo? ¿Quién puede darnos una respuesta así breve, sencilla, concreta? Para ti, ¿qué es ser cristiano? Levanta su mano y nos dice. Ahí. Diferente manera de vivir. Ahí está, muy claro. Ser cristiano implica vivir de una manera diferente. Muy bien. ¿Quién más? Ser cristiano habla de alguien que va en contra de la corriente de este mundo. Muy bien. ¿Alguien más?
Aquí. Sacrificio. Ser cristiano implica sacrificio. Muy bien. Morir a mis deseos y vivir para Cristo. Morir, ser cristiano significa morir a nuestros deseos y vivir para Él. Los primeros mártires tenían muy claro lo que significaba ser cristiano. Sin embargo, si hacemos la pregunta en el día de hoy, probablemente vamos a recibir, como ya lo escuchamos, una variedad de respuestas, debido a que con el paso del tiempo, la palabra cristiano ha ido perdiendo mucho de su significado. Por ejemplo, para algunos ser cristianos es algo cultural o tradicional. Para otros es un título heredado de una generación previa que consiste en evitar ciertos comportamientos o conductas con el mero deseo de ser una persona buena que no le hace daño a nadie. Algunos piensan y dicen, bueno, yo no le hago daño a nadie, no fumo, no tomo, no digo malas palabras, etc. Soy cristiano. Yo pregunto, ¿eso será ser cristiano? Hay gente que considera ser cristiana por el simple hecho de asistir a la iglesia el domingo. ¿En eso consistirá ser cristiano? No. Algunos otros suponen que ser cristiano tiene que ver con hacer buenas obras al prójimo. Algunos otros más consideran que ser cristiano es algo que tiene que ver con el hacer política que los lleve a defender o a preservar los valores morales. Sin embargo, todo eso que yo acabo de mencionar está muy por debajo de lo que realmente significa ser cristiano desde la perspectiva bíblica. Al final de cuentas, a mí me interesa saber qué es lo que dice Dios acerca de lo que significa ser un cristiano. La Biblia dice en Hechos 11:26 que fue en Antioquía que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, y desde aquel entonces que por primera vez los llamaron cristianos, el nombre de cristiano vino a convertirse así como en un sello, como una insignia, pero no era cualquier sello ni era cualquier insignia. Era un sello y una insignia que tenía mucho valor, ya que ellos eran considerados precisamente verdaderos discípulos asociados con Jesucristo. Estamos en una sociedad con Cristo. De tal forma que en esa sociedad con Cristo, todo nuestro servicio, nuestra dedicación y nuestra adoración debe de estar solamente reservada para Jesús. El día de hoy hay criaturas que en lugar de adorar al Creador, adoran a la misma criatura. Se adoran ministros, se adoran profetas, se adoran servidores, cuando todos somos creación de Dios. El único que merece verdadera adoración se llama Jesucristo nada más. ¿Puedes darle un aplauso a Él? Él lo merece. Él lo merece. Por lo tanto, tu servicio, tu dedicación, tu excelencia en el ministerio y tu adoración debe de estar dirigida solamente a Él. Por supuesto, hay que aclarar que cuando somos llamados al ministerio, Dios nos llama al ministerio para servir a los demás. Lo servimos a Él sirviendo a los demás o sirviendo en la obra en el lugar donde Dios nos ha ido estableciendo. Dice la Biblia, Hechos capítulo 11, versículo 25, hubo un mover del Espíritu Santo en esta parte del capítulo 11 del libro de los Hechos, donde dice la Biblia, Hechos 11, 25, que después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Qué fue lo que sucedió? Que muchos de las personas que había en Antioquía se estaban convirtiendo a los caminos del Señor, y Bernabé
sabiendo del llamado y del potencial que tenía Saulo o Pablo, Saulo, en aquel tiempo que después se llamó Pablo, fue y lo buscó y lo trajo a Antioquía para que le ayudara, dice el versículo 26, y tanto Bernabé como Saulo o Pablo se congregaron allí todo un año con la iglesia, y escuchen lo que hacían, y enseñaron a mucha gente. Palabra clave, enseñar. Es muy importante que todo esto que estemos aprendiendo, no lo estamos aprendiendo solamente para tenerlo y guardarlo ahí en el baúl de los recuerdos. No, todo esto que estamos aprendiendo, Dios te lo va a pedir en alguna ocasión que tú lo des. Así como lo recibimos de gracia, lo demos de gracia. Para enseñar a otros, para enseñar a mucha gente. Tú puedes enseñar a la gente que te rodea, tu esposa, tus hijos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo. El punto es que enseñemos, lo que aprendemos lo enseñemos. De gracia recibimos, damos de gracia. Pablo y Bernabé se quedaron ahí por todo un año con la iglesia en Antioquía y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por esto, ser cristiano en el sentido así real y claro del término, escuchen esto, anótenlo ahí. Ser cristiano significa ser un seguidor fiel, leal e incondicional de Cristo, aun a pesar de los padecimientos que esto implica. Voy a repetir la definición. Ser cristiano en el sentido real del término significa ser un seguidor fiel, leal e incondicional de Cristo, aún a pesar de los padecimientos que esto implica. Por eso yo decía hace un momento que la intención es formar el carácter cristiano en la vida de cada uno de ustedes. No estoy diciendo que no lo tengan. Lo que estoy diciendo es que estas clases nos van a ayudar a fortalecer nuestro carácter cristiano. Y cuando el carácter cristiano está fortalecido, entonces podemos soportar cualquier padecimiento que nos venga como verdaderos seguidores de Cristo. Pero si eres un cristiano de chocolate o un cristiano de plástico, te vas a derretir tarde o temprano. Tarde o temprano. Jesús soportó, como el Hijo de Dios, soportó ofensas, soportó burlas, soportó traiciones y finalmente soportó la muerte en la cruz sin tener ningún pecado. El apóstol Pablo, desarrollando su ministerio, soportó traiciones, soportó ofensas, soportó falsas acusaciones y finalmente murió Pablo, pero dejó un legado, ¿sí? Ellos fueron verdaderamente seguidores de Cristo, aún a pesar de los padecimientos que el ministerio implica. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12, dice Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. En otras palabras, cuando te venga una prueba, no te sorprendas. Las pruebas nos ayudan a formar el carácter. Y como estamos en un proceso de formación del carácter, pues Dios nos envía pruebas, pero no nos envía pruebas que no podemos soportar. Y esas pruebas que tú y yo soportamos no nos deben de sorprender, dice Pedro. No te sorprendas del fuego de la prueba que te ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña te aconteciere. ¿A quién le sorprenden las pruebas? Si eventualmente hay una prueba que te sorprende, cualquiera que sea, el día de hoy el apóstol Pedro nos dice a cada uno de nosotros: no te sorprendas. O Dios hablándonos a través del apóstol Pedro, diciéndonos: te estoy probando para formar tu carácter a través de una prueba. Versículo 13 dice: sino más bien gozaos por cuanto sois participantes, escuchen la palabra otra vez, de los padecimientos de Cristo.
Un verdadero seguidor de Cristo es aquel que es fiel, que es leal y que está dispuesto a soportar los padecimientos que el ministerio implica. Queremos formar cristianos sólidos, no cristianos de chocolate o de plástico. ¿De acuerdo? ¿Cuántos están dispuestos? Amén. De eso se trata el compromiso precisamente, de que nuestra vida cristiana cada vez vaya siendo más fuerte, más sólida, para que cuando nos vengan las pruebas puedas tú decir, soy cristiano, y nada me va a doblegar. Versículo 13, repito, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 14, escuchen lo que dice. Si sois vituperados, que significa si son rechazados por alguien, que sea quien sea, por el nombre de Cristo, mira cómo dice Pedro, sois bienaventurados. Esto, obviamente, esta clase de pensamiento va en contra de la lógica de un ser humano nominal. ¿Cómo que me voy a gozar cuando soy vituperado? ¿Cómo que voy a ser bienaventurado cuando soy rechazado? Sí, eso es lo que dice la Biblia. Así que no te sorprendas si alguna ocasión alguien te rechaza, si alguna ocasión alguien habla de ti. Dice, no te sorprendas porque son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece por llamarse cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ellos. Amén. Amén. Así que el nombre cristiano sugiere mucho más que una asociación superficial con Jesús. En lugar de eso, demanda un afecto, demanda lealtad, demanda sumisión, pero también demanda padecimiento. Y escuchen finalmente, ser un seguidor de Jesucristo demanda un servicio incondicional a Él. Servicio incondicional a Él. Oye, si Cristo nos lavó, si Cristo nos limpió, si Cristo nos perdonó todos nuestros pecados y nos sigue perdonando y nos muestra su misericordia cada mañana, ¿será mucho si le damos a Él un servicio incondicional? ¿Sería mucho? Es lo menos que debemos hacer. Es lo menos. Dice la Biblia en Lucas capítulo 9, versículo 21, que Jesús les mandó que a nadie dijesen eso, encargándoselos rigurosamente y diciendo, escuchen, es necesario que el Hijo del Hombre padezca. En otras palabras, si Cristo padeció, también nosotros vamos a padecer. ¿Estás dispuesto? ¿Sí? ¿Están dispuestos? Dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Si esto experimentó Cristo, ¿tú crees que nosotros no lo experimentaremos? Claro. Versículo 23. Y les decía a todos, Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Acuérdense, llevar la cruz implica muerte. Implica que al cargar la cruz, cada día vamos muriendo a nuestros deseos. Cada día vamos muriendo a las cosas que nos llaman la atención. Llevar la cruz significa que vamos un día a morir para vivir eternamente en el reino de los cielos. Hay que llevar, a eso se estaba refiriendo Jesús. Hay que llevar entonces nuestra cruz cada día. Tome su cruz cada día y entonces sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá.
y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. En el Juan capítulo 15, versículo 14, Jesús dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Atención aquí, mis amados. Cuando alguno de nosotros decimos, soy cristiano, cuando tú te autonombras o te denominas, yo soy un cristiano, escucha esto, le estamos diciendo no solamente al mundo, sino a la gente que nos rodea, que todo, incluyendo nuestra identidad personal, está fundada en Jesús, debido a que nos hemos negado a nosotros mismos para seguirlo a Él, obedecerlo a Él y servirlo a Él como nuestro Salvador y como el amo de nuestra vida. Vale la pena servir a Jesús. Vale la pena servir a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Poner de manifiesto el título cristiano, es decir, como lo dijo el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 1, versículo 20. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Anoten el texto o los textos que siguen, Filipenses capítulo 1, a partir del versículo 20. Dijo el apóstol Pablo, tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo. En el tiempo de Pablo la persecución no se había terminado. Pablo fue perseguido también. Pero dice aquí que él no sería avergonzado, sino que seguiría él actuando con valor por la causa de Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o sea que yo muera. Versículo 21. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. En otras palabras, mis hermanos, si estamos vivos, es con el fin de que nuestra vida y nuestro servicio para Él sea un servicio fructífero, que dé fruto, y buen fruto, y fruto que permanezca. ¿De acuerdo? Y yo no tengo duda que después de todo esto, el Señor estará señalando a algunos de ustedes y llamándolos para servirlo a Él, pero para servirlo a bien, y que su vida sea una vida de servicio a Dios que dé fruto y fruto abundante. ¿De acuerdo? ¿Están listos? Dice Pablo, versículo 23. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. El corazón de Pablo estaba ligado con los hermanos de las diferentes iglesias donde él predicaba. El estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y experimentar la alegría de su fe. Hermanos, con nuestro servicio en el departamento que tú te desarrollas, sea con los maestros de niños, sea en el ministerio de alabanza, sea con los maestros de jóvenes, debemos de tener la perspectiva de poder estar ayudando a los hermanos a crecer en Cristo para que su fe no desfallezca. No a ponernos la rodilla y hacer que el otro tropiece. No, tenemos la responsabilidad de ayudarnos mutuamente a crecer en la vida cristiana. ¿De acuerdo? Amén. Así que ser cristiano se ha convertido en el sello predominante de todos aquellos que siguen a Jesús, y no solamente siguen a Jesús, sino que lo sirven. Escuchen esto: servir a Jesús es servirlo con entrega, con pasión y sin buscar una posición. Deja que la posición te la dé el Señor. El servicio cristiano no es como en la política. En la política se hacen tropezar los unos a los otros, se hace política, se hacen muchas cosas para lograr llegar a una posición de autoridad. En el ministerio cristiano no es así, lo demuestro con la palabra. En el Evangelio de Mateo se narra una historia que todos conocemos, donde se acerca la madre de Santiago y de Juan
a Jesús, haciéndole lo que a mí me parece que fue una petición muy atrevida, porque esa petición que hizo esta mujer, la madre de Santiago y de Juan, tenía un tinte de orgullo y de egoísmo. Miren lo que dijo en Mateo capítulo 20, versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. En la narración de Lucas dice que nada más se acercaron Santiago y Juan. Aquí dice que iba la mamá con ellos. Se acercó la mamá con sus hijos, Santiago y Juan, postrándose ante Jesús y pidiéndole algo. Y él les dijo, ¿qué quieren? Y ella dijo, escuchen cómo dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, acuérdense, en el ministerio cristiano no se desarrolla el ministerio cristiano como en la política. No se asignan responsabilidades por simpatía, no se asignan responsabilidades tampoco por capacidades inclusive humanas o inteligencia humana o por nivel socioeconómico, tampoco por parentesco, tampoco por dedazo como en la política. No, en el reino de Dios se asignan las posiciones a cada uno en el área del servicio, pero eso se hace en base a un llamado que Dios confirma al pastor, a los líderes, ¿sí? Entonces Jesús respondiendo dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Escuchen esto, el deseo de servir a Dios es un buen deseo. Pablo le dijo a Timoteo, el que en el obispado buena obra desea. Es una buena obra servir a Dios. Un obispo es aquel, un supervisor que sirve en la supervisión de la iglesia. Entonces, Pablo dice que servir a Cristo es una buena obra se desea. Por lo tanto, debemos entender que también servir a Dios implica, como ya lo mencioné, padecimiento. Y les dice Jesús, ¿pueden beber del vaso que yo he de beber? Habla de una copa de sufrimiento. Ser bautizados con el bautismo con que yo seré bautizado. Acuérdense que bautizar significa sumergir profundamente bajo las aguas. Jesús fue bautizado en un bautismo de sufrimiento. Y ellos dijeron, sí podemos. Sí podemos. Y él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Ahí está el llamado. ¿Saben cómo murió Santiago? Santiago murió decapitado. Y Juan fue torturado primero. Lo metieron a una olla de aceite hirviendo. ¿Cuántos estarían dispuestos a ser depositados en una olla de aceite hirviendo? Amén. Bueno, ¿ya tienes preparada la olla o qué ir caminando? Fue puesto en esa olla de aceite hirviendo y luego exiliado a la isla de Patmos. Sigue diciendo la narración, cuando los 10 oyeron esto se enojaron contra los dos hermanos, entonces Jesús llamándoles les dijo, ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Ahí está, fíjense cómo habla da la ilustración o la analogía de los políticos, los gobernantes del mundo. Dice, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro doulos. Ahí está la palabra, servidor, esclavo, servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pregunta. Y esta pregunta va enfocada para todos los que ya están desarrollando un ministerio.
cuando sirves a Dios, ¿cómo lo sirves? Y cuando la pregunta es ¿cómo lo sirves?, lleva implícita la motivación que hay en tu corazón para servir al Señor. Entonces, la pregunta es ahí, cuando sirves a Dios, en otras palabras, ¿con qué motivación de tu corazón lo sirves? ¿Con hacerte grande en el reino de Dios? ¿Con qué motivación lo servimos? ¿Para agradar a Dios? Porque Él me limpió como agradecimiento a Dios, por eso lo sirvo. Cada uno de nosotros nos evaluamos. Pero Pablo lo dijo de esta manera, Efesios capítulo 6, versículo 5. Siervos, ahí está otra vez el término, doulos, esclavos. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. En otras palabras, así como obedeces todas las instrucciones que te implica desarrollar tu trabajo, como es llegar a la hora que te ha sido asignada, trabajar las horas que tienes que trabajar, descansar las horas que tienes que trabajar, hacer lo que se te asigna que debes de hacer, hazlo así con tus amos, pero también hazlo así con Cristo. Y ahí es donde a veces entra el conflicto entre nosotros como cristianos. Servimos bien a nuestros amos terrenales, pero a Cristo lo queremos servir como nos da la gana. No es así. Dice aquí, sirve a tus amos terrenales, obedécelos con temor, con temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo. Esta frase, sirviendo al ojo, se traduce como oftalmodoulos. Ahí está la palabra, es una palabra compuesta, ojos y siervo. Significa un servicio que se lleva a cabo solo bajo la mirada de los demás. Entonces, aquí ya podemos responder la pregunta, ¿con qué motivación del corazón servimos a Dios? ¿Para que los demás nos vean o para que Cristo me vea y evalúe mi servicio a Él? En otras palabras, dice Pablo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, como doulos de Cristo, sino de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Nuestro servicio debemos hacerlo con toda pasión, con toda entrega, porque es un servicio que le ofrecemos a Dios y no a los hombres. En la Biblia encontramos, ya voy perfilándome para terminar, una serie de términos que identifican a los servidores de Jesús. Todos podemos entender que, por ejemplo, la Biblia dice en Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14, la Biblia nos llama que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Un seguidor de Cristo se convierte en la sal que le da sabor al mundo y la luz de Cristo que resplandece donde hay tinieblas. Somos entonces sal y luz. Romanos 8:17 también dice que somos hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo. En 1 Corintios 5:20 dice la Biblia que somos embajadores. Somos representantes de Cristo. En Efesios 2 dice que somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos son miembros de la familia de Dios? Bueno, en Efesios capítulo 5 también dice que somos miembros del cuerpo de Cristo. La persona que tienes ahí a tu lado es un miembro del cuerpo de Cristo, por eso hay que cuidarlo. No hay que azotarlo, ni hay que golpearlo. Nadie se golpea a sí mismo. Nos cuidamos a nosotros mismos. Lo mismo es en el cuerpo de Cristo. Hay que cuidarnos los unos a los otros, no cuidarnos los unos de nosotros. La Biblia dice también en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11, que somos extranjeros y peregrinos. En otras palabras, este mundo no es nuestro hogar. Amén. También se nos llama a competir como atletas.
Se nos llama a luchar como soldados. Estoy hablando de los que son verdaderos seguidores de Jesús, porque estamos dándole respuesta a la pregunta: ¿qué significa ser cristiano? Ser cristiano significa entonces competir como atletas, pero competir de acuerdo a las reglas. ¿Sí? Se nos llama también a luchar como soldados. Ser cristiano implica luchar como un soldado. Se nos llama también como seguidores de Cristo a permanecer como ramas pegados a la vid que es Cristo, pegados a su palabra, deseando su palabra como el niño recién nacido desea la palabra de Dios, y la palabra de Dios no adulterada. Todas estas descripciones, pues, nos ayudan a entender qué es lo que significa ser cristiano. Sin embargo, en la Biblia encontramos otra metáfora que es de las más frecuentes, que tiene mucho más significado que cualquiera de las anteriores. Es una descripción que muchos no desean, que muchos no quieren, pero que es absolutamente crucial para entender lo que significa ser cristiano. Y esa metáfora es la imagen de un esclavo. A nadie nos gustaría ser esclavos. Si pensamos literalmente en el concepto de la esclavitud, el esclavo era maltratado, al esclavo lo marcaban, al esclavo lo menospreciaban. Los esclavos en el tiempo de la esclavitud eran considerados no como personas, sino como casi peor que animales. Bueno, resulta que en la Biblia se describe en la mayor parte de textos de la Biblia, porque llamarse cristiano o la palabra cristiano ustedes la van a encontrar en el Nuevo Testamento solamente en 3 textos. Pero la palabra siervo o esclavo la vamos a ver en muchos más textos de la Biblia. Los primeros cristianos entonces reiteradamente se referían a sí mismos en el Nuevo Testamento, pero como esclavos de Cristo. En otras palabras, ser cristiano para ellos era ser esclavos de Cristo. En otras palabras, ellos decían: yo soy un hombre libre, pero soy esclavo de Cristo. Amén. La semana próxima vamos a hablar entonces de este término, todos esclavos de Cristo. Yo quise que valoráramos esta pregunta, porque de aquí para adelante vamos a ir conociendo lo que implica servir a Cristo, si es que eres un verdadero cristiano, y tomar como ejemplo el ejemplo que nos dejaron los primeros cristianos, el ejemplo que nos han venido dejando los mártires, el ejemplo que nos dejó el Señor en su palabra acerca de lo que significa ser cristiano. Terminamos pues aquí reconociendo que nosotros ahora, como libres de todos nuestros pecados, ahora libres de la esclavitud del pecado, ahora somos esclavos, pero somos esclavos de Jesucristo. Por lo tanto, vamos a servirlo a Él con toda pasión y con toda entrega. ¿De acuerdo? Les invito a que se pongan de pie y vamos a orar.